Bueno, el campo de las relaciones entre la literatura y el periodismo es un campo epistemológico, podría decir uno, muy rico, con una historia muy profunda y extensa en el tiempo, que básicamente plantea las relaciones de cruce, de mixtura, de relación, de tensión, diría yo también, y de préstamo existente entre dos campos que a lo largo del tiempo han ido acercándose, me parece, pero siempre a partir de una relación de conflicto. Esa relación está dada básicamente por qué cosas puede aportarle la literatura al periodismo, sobre todo al periodismo de opinión, o al periodismo narrativo, o al periodismo literario, que básicamente tiene que ver con los modos que tiene la literatura de narrar, de contar, de describir, de argumentar o de enumerar, que son recursos lingüísticos, retóricos y de la oratoria también, y de la literatura por supuesto, que eventualmente el periodismo toma para sí para mejorar, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo yo he abordado ese campo, que es un campo, insisto, que tiene sus orígenes en la historia y en los casos de grandísimos autores, desde Roberto Alta hasta Lucio B. Mansilla, pasando por Borges o por el propio Cortázar. He tratado, decía, de abordar ese campo desde dos perspectivas esenciales, ¿no? Por un lado, un abordaje teórico, es decir, desde trabajos de la academia, desde tesis, artículos científicos, tratando de observar, digamos, desde categorías científicas y académicas, las características inmanentes de un texto. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un enunciado? ¿Qué figuras retóricas constituyen ese texto? ¿Qué elementos nosotros utilizamos para la construcción de un discurso específico? Y esa perspectiva teórica me ha permitido simultáneamente lo que es mi verdadero interés, digamos, ¿no? Que es la construcción de una obra que yo la escribo dentro del ensayo libre, del ensayo periodístico, aunque también tengo textos académicos, que es una obra construida, insisto, a la luz de una perspectiva teórica, pero por otro lado de una lectura libre. En el caso mío particular, mi interés siempre ha estado dado por la construcción, yo diría de una carrera de autor, pero fuertemente arraigada, insisto, en dos planos, ¿no? El ensayo libre o literario y el trabajo académico. Me parece que eso constituye un campo, como decía al comienzo, un campo epistemológico que es muy interesante, que tiene una tradición inmensa en la lengua castellana y en el habla hispana, y que también ha sido muy importante en el mundo anglosajón o de otras lenguas, ¿no? Y esa perspectiva y esa influencia me ha dado a mí la posibilidad de elaborar una obra, insisto, sustentada en estas influencias. Creo que dentro del campo, del inmenso campo de las ciencias de la comunicación, este es uno de las áreas quizás más interesantes al momento de la escritura y al momento de la construcción de discursos. Porque no solamente estamos hablando de discursos o de textos escritos, sino que en el caso mío, además de trabajar, por supuesto, en las cátedras, he tratado a lo largo del tiempo de elaborar seminarios, talleres, conferencias, artículos y básicamente libros, que es un poco mi interés elemental. Bueno, en relación a los desafíos que plantean las carreras de comunicación en relación al presente y al momento histórico, por supuesto son muchos y son de una enorme complejidad. Yo creo que en principio o en primer lugar, un primer fenómeno a tener en cuenta es la emergencia y la popularización de las redes sociales y de Internet, que han generado un cambio cultural muy difícil de mensurar, ¿no? En el caso sobre cómo afecta eso a la comunicación, al periodismo y a los modos de vincularnos, uno podría decir, bueno, se ha modificado severamente el modo en que se elabora, difunden y circulan discursos, informaciones, noticias de acontecimientos, y eso ha puesto en jaque la propia pervivencia de los medios de comunicación como tales. En primer lugar porque la circulación gratuita de la información, que era otrora la mercancía de la comunicación, ahora se ve difundida de manera libre y gratuita,
Y no es solamente ese el problema, sino que cualquiera se transforma en un emisor. Es decir, está esta teoría de que hoy en día los medios de comunicación son personas que emiten desde sus redes sociales. Eso por un lado. Por otro lado, la afectación grave que sufren los medios tradicionales porque el modelo de negocios tal como existía de los medios de comunicación ha dejado de existir virtualmente. Es decir, la gente no está dispuesta a pagar para informarse, por decirlo así en términos muy generales. Ahí creo que hay dos desafíos o dos cuestiones que han generado una profunda crisis al interior del periodismo, por supuesto, porque ahí está la pregunta sobre, bueno, ¿qué sucede con un modelo de negocios y de producción de información que ha dejado de existir como tal? Y hay una metamorfosis o un desplazamiento hacia otros modelos que nadie sabe bien qué forma van a tomar, desde los sitios por suscripción hasta los nuevos medios, ¿no? Y por otro lado, eso también genera un profundo planteamiento al interior de las carreras académicas de comunicación, que es cómo la teoría académica enfrenta estos nuevos escenarios, no digo inesperados, pero sí con una fuerza y un cambio cultural muy dinámico. Y entonces ahí lo que me parece a mí que se genera es que hay una morosidad de la teoría, es decir, la teoría va detrás de los acontecimientos tratando de entenderlos y eso genera una especie de desfasaje. Yo creo que el ámbito de la comunicación es un ámbito tremendamente rico y vasto y muy dinámico que va a ir encontrando el cauce natural para enfrentar esta crisis, ¿no? que implica a los profesionales, a los medios tradicionales, a los académicos de la carrera y a los estudiantes.